Buenos días, mis queridos amigos, hermanos, familiares. Sean bienvenidos al resumen diario de el programa Ven, Sígueme. Aquí les habla su amigo Ismael Parra. El día de hoy vamos a comenzar con un resumen, si se quiere, bastante corto, porque es una tres revelaciones compiladas en un solo capítulo. Se registra el tiempo en que fueron llamados tres hombres. El primero, el Señor le llamó la atención, ¿verdad? Que no se fijara o no fijara su atención en las cosas de esta tierra. ¿Cómo sabía el profeta cuando puso las manos sobre él? Cuando en cuanto a este hombre, ¿cómo sabía las cosas que él sentía, que él pensaba, verdad? Pero el Señor le reveló, ¿verdad?, todo lo que acontecía en el cerebro, en el espacio, en la cabeza de este y en el sentimiento de este hermano. Fíjense, hay cierta cosa importante que el Señor le comentó a David Whitmer, las cosas que Dios sabía y no lo sabía el hombre, solamente lo sabía él. Pero todo era con un firme propósito, para que cada quien estuviera en su en su punto. El hermano Peter Whitmer, a él el Señor le indicó que debía aprender a seguir la línea de autoridad. Más tarde voy a leer algo sobre el profeta Joseph Fielding Smith, que habló en cuanto a eso, pero ya para terminar. Entonces, como le digo, el Señor le indicó que él debía aprender a seguir esa línea de autoridad, que siguiera a su hermano, que él a su vez seguía al profeta y que él a su vez, el profeta, seguía a Jesucristo. Eso es lo que llamamos línea de autoridad. Se le mandó a que él prestara atención, ¿verdad?, y que fuera diligente. Y finalmente John Whitmer, a él y a todos los demás se le dieron asignaciones en los sitios específicos donde deberían estar, ¿verdad?, donde debían abrir su boca. A todos se les mostró su debilidad y se les mostró que el Señor conocía sus pensamientos, sus sentimientos y sus debilidades, pero a cada uno le dijo que no se preocuparan, ¿verdad?, porque él les iba a acompañar. Ahora fíjense una cosa, qué interesante es que actualmente los misioneros, cuando son llamados, todos nosotros, bueno, cuando yo fui llamado fue igual. Bueno, al principio como les conté, no fui por la edad, porque todavía tenía 18 años, pero ya cuando me correspondió, yo fui al centro de entrenamiento misional. Ya tenía una cierta experiencia y fue buenísimo, pero fíjense, a estos tres hombres no había un centro de entrenamiento misional, solamente tenían la oración y las escrituras, el testimonio del profeta, el testimonio que ellos pudieron adquirir, y así se les dijo: vayan y abran su boca, ¿verdad? Ellos sabían lo que el Señor quería y salieron a predicar. Mis queridos hermanos, el Señor a ti no te pide, fíjate, que tú hagas algo fuera de lo común con respecto a seguir el mandamiento de que eres llamado
a ser misionero. Fíjate una cosa, no te pide tampoco a ti que dejes a tus hijos, a tu familia, a tu trabajo y te dediques exclusivamente a la obra misional. No te pide eso. Hoy, ¿verdad? Hoy nos pide solamente, mis queridos hermanos, que hagamos algo sencillo, fácil, que la obra es fácil de entender y que ahora hay muchas cosas herramientas como tú puedes ayudar en esta obra. Fíjate, nos piden que invitemos a alguien a nuestra noche de hogar y que solamente participe de una lección, de una actividad, y si podemos, o si estamos en capacidad, de brindarle un refrigerio. No es obligado, simplemente si lo hay. Luego nos piden que lo invitemos a una reunión sacramental, una invitación. Luego nos pide que lo invitemos a una reunión de la iglesia. Luego nos pide a compartir con nosotros una escritura o simplemente que Él te escuche tu propio testimonio. Si entiendes que es fácil, si entiendes que ahora no se te pide o se te exige, así de la misma forma, con lo poquito que esta gente pudo entender y pudo saber de lo que era la iglesia, comenzando, a nosotros se nos pide solamente que les invitemos a venir a Cristo. Esta invitación es simplemente para que escuchen, ¿verdad?, lo que el Señor tiene que decirles a ellos. Y también, si es demasiado difícil hacer todas estas cosas, pues le dice, tengo 2 amigos, ¿verdad?, a quien quiero presentarte y ellos van a traerte un libro. ¿Te gustaría leer? Hasta eso es tan sencillo, tan cómodo el Evangelio, que hay otra de las cosas que yo pienso, y de hecho dice el manual de seminario, y también lo afirma el manual de instituto de Doctrina y Convenio sección 30, que nosotros debemos ser inclusive ese ejemplo de rectitud que la gente espera y aspira de una persona que se dice ser cristiana y que quiere compartir contigo su creencia. Es fácil. Desde que fuiste bautizado, el Señor te apartó para que abrieras tu boca y enseñaras en forma sencilla cómo el Evangelio ha cambiado tu vida. No necesitas ser un erudito para aprender y hablar de lo que ya has aprendido. Bueno, mis queridos hermanos, recordando el tiempo que cuando yo fui ayer lo hablamos, recordando el tiempo de cuando fui a la misión a Barinas, y cuando después de 1 mes y medio llegó, y creo que ahí tuve un pequeño error cuando dije que era el consejero de la rama. No fue consejero de la rama, fue el consejero de la misión, que fue el que llegó y vio lo que mi compañero, el presidente de la rama, el presidente de Curón de Eldes y el resto de líderes lograron después de que se les enseñó correctamente, y se les enseñó lo importante que era estar convertido y a quién era quien debíamos seguir, y que teníamos que andar porque no estamos solos. Y una de las cosas que yo aprendí en esa oportunidad como misionero, como jovencito, como inexperto, era aprender a depender de la voluntad del Señor. Estaba allí, no sabía al principio, porque el Señor me había enviado a un sitio, ¿cómo se llama? Es como enviar a un vendedor de zapatos al Amazonas, que no usa zapatos, ¿no?
Lógicamente, el vendedor que está bien diestro en la doctrina de la venta, sabe que sería un maravilloso enviarlo a un sitio donde no hay zapatos, donde nadie usa zapatos, perdón. ¿Por qué? Porque pudiera ser una mina de oro, donde se le enseñara a las personas a usar los zapatos y después todos usarían zapatos. ¿Qué les parece? Bueno, mis queridos hermanos, ya fue interesante compartir con ustedes esa parte de mi vida, esa pequeña primer tiempo de mi misión. Ahora quiero compartir con ustedes algo que dijo el profeta Joseph Fielding Smith. Él enseñó lo siguiente: se informó a Peter Whitmer, hijo, que no había otro llamado a ser consejero de Oliverio Cowdery, excepto José Smith. No había otra persona a quien él debía escuchar, mejor dicho. ¿Quién era? José Smith. Así que Peter comprendió que era su deber recibir y uno dar consejo mientras viajaban. El hecho de que Oliverio Cowdery había compartido con José Smith el recibimiento del sacerdocio y de la autoridad en todas las ocasiones, naturalmente le daba la autoridad de encontrarse en segundo lugar en la iglesia. Claro, José Smith y Oliverio Cowdery. Era José Smith el profeta, Oliverio Cowdery obviamente como hoy día podría ser su consejero en la iglesia desde que José Smith en el gobierno de la iglesia. Dice, bueno, qué interesante, fíjense, es lo que quería decir acá. Yo a veces veo que existen muchas palabras rebuscadas en cuanto a la manera que tenían para hablar en la antigüedad. Pero sí es muy interesante, mis queridos hermanos, el ver que las cosas trataban de hacerlas con orden y que se les enseñaba desde un principio. O sea, hay una de las cosas que me gusta en cuanto al principio de la iglesia, es que cuando aparecía un asunto, un problema, de una vez se arreglaba, de una vez se corregía, de una vez se enseñaba. Mis queridos hermanos, doy mi testimonio de que estos hombres y estas cosas que hemos aprendido, fíjense, lo primero que aprendimos es que en lugar de temer a los hombres, debemos confiar en que el Señor nos fortalecerá. Nuestros pensamientos deben estar en las cosas de Dios más que en las cosas de la tierra. Y finalmente debemos seguir al Espíritu y el consejo de los líderes de la iglesia, en lugar de ser persuadidos por personas a quienes el Señor no ha llamado. Mis queridos hermanos, si servimos al Señor con toda nuestra alma, mente y fuerza, Él estará con nosotros en cada momento. Testifico de esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por haberme escuchado en esta mañana. Gracias por, tal vez tendremos 3 cositas que aprendimos en el día de hoy muy interesantes. Así que sería bueno que estuviéramos pendientes de tener un cuadernillo donde pudiéramos anotar las cosas importantes día a día, esas cosas que el Señor desea, como se hizo la historia de la iglesia, día a día se pasaban cosas y día a día el Señor iba instruyendo a sus hijos. Bueno, mis queridos hermanos, sean felices, hagan bien y no miren a quién. De verdad me siento muy contento
desde la conferencia por tantas cosas que el Señor nos indicó a través de sus siervos, los profetas y los líderes autorizados del Señor. De verdad me siento alegre de sentir que el Padre Celestial sabe cada uno de nuestros problemas y que de alguna manera está moldeando y llevándonos poco a poco para que todas nuestras dificultades se mejoren, se arreglen y nuestros caminos se enderecen. Mis queridos hermanos, hagan bien y no miren a quién, hagan el servicio y sobre todo a los que están cerquita de nosotros, como dijo el profeta, que necesitábamos, una de las cosas que aprendimos es la hermosura de estar en familia. Bueno, se les quiere mucho, nos vemos mañana. Ya saben, mañana vamos a estudiar un poquito del Doctrina y Convenio 31, ¿verdad? El Señor me puede ayudar en la relación que tengo con los miembros de mi familia. ¡Qué interesante! Vamos a ver qué es eso. Eso me vino a la mente que hay familias que están peleadas, pero vamos a ver mañana. Ok, chao mis amigos.